y el tema de esta mañana es el futuro de la iglesia. Ese es nuestro tema de esta mañana. Así que yo le pido que vaya abriendo la Biblia en el último libro de la palabra del Señor, el libro del Apocalipsis, y solamente para ir diciendo, como para entrar en ambiente, digámoslo así, en cuanto al futuro de la iglesia, se ha dicho que la iglesia va a desaparecer. Se dicen muchas cosas sobre la iglesia, dicen que la iglesia es una institución anticuada, que la iglesia no está al día con sus enseñanzas, que la iglesia enseña muchas mentiras, que la iglesia tiene a la gente en mitos, en cuentos, en fábulas, porque esa es la perspectiva que tienen las personas en cuanto a la Biblia. Mucha gente cree que la Biblia es un libro lleno de historias infantiles, por decirlo así, cuentos, pero bueno, esa no es la realidad. Cuando uno estudia la Biblia, uno le encuentra el sentido que solo la palabra de Dios tiene. Pero bueno, algunas personas dicen en cuanto a la iglesia, que la iglesia ya no va a existir más. Inclusive, en tiempos le han puesto fecha para la desaparición de la iglesia, como también le pusieron fecha para la desaparición de la Biblia. Alguien dijo en una ocasión, de aquí a tantos años la iglesia ya no va a existir y la Biblia tampoco va a existir, ya no se van a imprimir más Biblias. Y digamos lo que llamó la atención fue que después de un tiempo, esta persona que había dicho eso, que ya no iban a haber Biblias, en su propia casa comenzó a funcionar una venta de Biblias, una sociedad bíblica, y en su propia imprenta que ese hombre tenía comenzaron a imprimir Biblias, ¿no? Y así son las cosas. Pero la iglesia, hermanos, ha sido atacada, ha sido tildada de muchas maneras. Hay lugares en el planeta Tierra actualmente que los cristianos, la iglesia del Señor es perseguida, es maltratada, con la única intención de que se deje de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero, queridos hermanos, lo que vamos diciendo ahora en esta mañana es que la iglesia es una de las 3 instituciones que Dios ha creado en este planeta Tierra. ¿Cuáles son las 3 instituciones que Dios ha creado en el planeta Tierra? Yendo en orden, tal como Dios las ha establecido. La primera es el matrimonio o la familia, como usted quiere decirlo. Cuando Dios hizo a la primera pareja, Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, usted puede ver esta historia, sobre todo en el capítulo 2, que es una ampliación de los eventos del 5º día que se mencionan en Génesis capítulo 1. Pero bueno, aquí en el capítulo número 2 del Génesis encontramos que Dios le crea para Adán a una pareja, Eva, y ahí Dios lleva a cabo el primer matrimonio en la historia de la humanidad. Por eso decimos que Dios es el creador o el inventor de la familia o el matrimonio. Así que nunca el matrimonio va a pasar de moda. Yo sé que muchos no quieren saber nada del matrimonio, muchos dicen no al matrimonio. Algún día estoy pensando tratar este tema del matrimonio, porque hoy en día veo una tendencia errada, inclusive entre muchos cristianos, que creen que pueden tener un hijo o una hija y no tener su cónyuge, y solamente dicen, no, ¿para qué voy a necesitar un hombre para criar a mi hijo o a mi hija? No, hermano, está mal esa actitud, está muy mal. Dios ha mandado tener un matrimonio, una familia. Ahora, yo lamento si usted en algún momento dado hizo una mala elección y le tocó una mala pareja, porque eso puede ocurrir, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que usted debe de despreciar lo que Dios ha creado. Dios ha creado el matrimonio, Dios ha creado la familia. Dios nunca ha mandado en su Biblia, en su palabra, de que una mujer críe sola a un hijo o una hija. Eso Dios no ha mandado. Dios ha establecido el matrimonio, la familia. Pero bueno, ese es otro tema que en alguna ocasión vamos a tratar. Pero luego la segunda institución que Dios ha creado también en el libro del Génesis es la institución del gobierno humano, los gobiernos que rigen a las naciones, y de eso también habla bastante la palabra de Dios. Así que los gobiernos han sido establecidos por Dios para dar orden, estabilidad, leyes a cada nación, a cada país. Todo país necesita un gobierno, porque si no hubiera gobierno, no hubieran leyes, hermanos, ¿qué sería de nuestro país? Imagínese usted, necesitamos orden. Yo sé que muchas veces no nos puede gustar la persona que nos esté gobernando, puede ser un hombre o una mujer que nos esté gobernando, pero hermano, no se trata de la persona, se trata de la institución que Dios ha establecido. Y tenemos que respetar y orar por nuestro gobierno y que Dios pueda darle sabiduría para que ellos tomen las mejores decisiones.
Y la tercera institución que Dios ha creado en este mundo, que Dios ha establecido, es la iglesia. La iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo, fue confirmada, por decirlo así, con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2. Y la iglesia, hermanos, se está desarrollando en este mundo de acuerdo a las parábolas del reino que encontramos en Mateo capítulo 13. Y usted puede encontrar ahí unas parábolas que describen el desarrollo de la iglesia en el tiempo actual. Y vemos que la iglesia, hermanos, siempre está yendo en un desarrollo de menos a más. Siempre, aún a pesar de los problemas que se puedan presentar en las iglesias locales o a nivel mundial. Entonces, se puede decir que la iglesia va a desaparecer, se va a extinguir, que la iglesia ya nunca más va a ser como una institución en este mundo. No, no se puede decir eso. Más bien, la iglesia, a diferencia de cualquier otra institución en este mundo, usted imagínese cualquier institución, la iglesia tiene un futuro brillante, la iglesia tiene un futuro hermoso, la iglesia tiene un futuro único, queridos hermanos. Y el futuro de la iglesia nosotros lo encontramos justamente en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Por eso les pedí que abrieran en el libro del Apocalipsis, ahí vamos a encontrar. Pero vamos colocando una base para entendernos un poquito, porque vamos a tratar bastante del libro del Apocalipsis, ¿sí? No pretendo predicar de todo el libro del Apocalipsis, sino solamente ver algunas cositas, algunos temas nada más en esta mañana, que tampoco ni lo vamos a poder ver a profundidad, sino así saltándonos nada más por causa del tiempo. Pero lo que le quiero ir diciendo, como colocando una base, un cimiento, para entender lo que el libro del Apocalipsis dice, lo que enseña es lo siguiente: que el libro del Apocalipsis tiene que ser interpretado de forma cronológica. ¿Qué quiere decir eso de en forma cronológica? Tal como usted lo encuentra en ese orden como está en la Biblia, ese es el orden como se van a ir desarrollando los eventos que Dios ha profetizado que van a ocurrir, lógicamente, en el futuro, en el tiempo del Apocalipsis. Y tal ese es el orden que Dios ha establecido en su palabra, y tenemos que respetar ese orden. Ahora, cuando no respetamos ese orden de acontecimientos, es ahí donde vamos a comenzar a entender malas cosas, vamos a meternos en problemas, vamos a entender una cosa por otra, y a la final, hermanos, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer cualquier cosa menos un entendimiento hermoso, armonioso, precioso de la palabra de Dios. Así que, por eso le digo, ¿no? Apocalipsis tiene que ser interpretado en forma cronológica para que le podamos entender bien la palabra del Señor. Bueno, lo primero que encontramos en el capítulo número 1 de Apocalipsis es a Jesucristo, el dueño de la iglesia. Y esta es la primera visión que Juan va a tener de Jesucristo. Aquí en el capítulo 1, por favor, y me van a disculpar, pero yo todavía sigo recién sanándome de esta gripe que nos está dando, porque tengo entendido que a muchas personas les está dando, ¿no? Una gripe terrible, disculpen, ¿ah? Tengo que estar tomando bastante líquido porque de rato en rato la garganta se me pone bien seca, hermano, reseca y así ando, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la primera visión que tiene Juan en el capítulo 1, versículo número 9 en adelante. Tenemos la visión, en nuestra Biblia dice la visión del Hijo del Hombre, Jesucristo. Vamos a leer rápidamente para poder entender bien esta visión. Dice, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay algo malo que le puedo ir diciendo, que Juan estaba preso por causa de predicar la palabra de Dios en una isla en el mar Egeo. Ahí se encontraba Juan, preso por predicar la palabra del Señor. Luego dice en el versículo número 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y aquí habla el Señor Jesucristo, donde Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son estas 7 iglesias? A continuación las menciona. Son las mismas 7 iglesias que van a aparecer en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Pero ¿cuáles son? Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces lo que vamos entendiendo es que este libro del Apocalipsis está siendo escrito para ser enviado primeramente a las 7 iglesias de la región de Asia. Bueno, lo que hoy en día nosotros llamamos Asia Menor, el país de Turquía. Ahí las envía, ¿no? Ahora, ¿por qué las envía estas iglesias? Bueno, las razones las usted va a encontrar en el capítulo 2 y 3. Pero en esencia, el Señor las envía para darles ánimo, darles aliento, exhortación, enseñanza, reprensión. Por esas razones el Señor envía estas cartas a estas iglesias. Versículo 12 sigue con la visión, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, en el versículo 13 viene un detalle que yo quiero que usted tenga en cuenta hasta el final de la lectura de esta visión. Mire el detalle, versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el detalle que quiero que usted tenga en cuenta, ¿correcto? Seguimos con la lectura. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, la verdad que podríamos hablar tanto detalles en esta visión, pero no vamos a tocar eso. Solamente yo le dije que hay un detalle que quiero que usted observe en el versículo 13, y es que cuando Juan ve a Jesucristo, lo ve, dice en el versículo 13, en medio de 7 candeleros. Ahí está el Señor Jesucristo, en medio de 7 candeleros. Ahora, estos 7 candeleros, según lo que dice, observe las últimas palabras del versículo 20. Las últimas palabras del versículo 20 dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, eso quiere decir que las iglesias están representadas ante el Señor por un candelero. Por decirlo así, nuestra iglesia local tiene su propio candelero ante el Señor que está ahí ardiendo, que está encendido, que está prendido. Cada iglesia. Ahora, y Jesucristo está caminando entre los 7 candeleros de oro. Ahora, mis queridos hermanos, eso indica que Él es el dueño, Él es el proveedor, Él es el que mantiene, Él es el que sustenta, Él es el todo para la iglesia local. Sin Cristo, la iglesia no podría existir, queridos hermanos. La iglesia necesita de Cristo permanentemente. Necesitamos todos como individuos y como grupo, como pueblo, necesitamos a Cristo Jesús. ¿Qué dice usted? ¿Amén o no? Lo necesitamos, ¿verdad? Y es por eso que Él está ahí, están los candeleros y Él está caminando entre los candeleros. Vuelvo a repetir, lo cual indica que Él es el dueño, Él es el absoluto dueño de la iglesia del Señor, le pertenece a Jesucristo. Como dije, tenemos que ir corriendo en nuestro tema, que es, verdad, un poquito largo, pero eso es lo primero que vemos en el capítulo número 1. En los capítulos 2 y 3, que solamente los vamos a mirar prácticamente, es lo que encontramos la historia de la iglesia en profecía. Estas 7 cartas que usted encuentra en el capítulo 2 y 3, 4 cartas en el capítulo 2 y 3 cartas en el capítulo 3, es la historia de la iglesia en profecía. Estas cartas fueron escritas a 7 iglesias que existían en aquel tiempo, eran iglesias reales, eran iglesias que sí había en ese tiempo, no eran iglesias imaginarias.
Estas 7 cartas describen el carácter de cada iglesia. Hermano, y cada iglesia está compuesta de personas. Es como, por ejemplo, decir, todos los hogares básicamente son iguales. Pero cuando usted va a un hogar, a una casa, si quiere decirlo así, usted encuentra que esa casa tiene sus propias peculiaridades, sus propias costumbres. Y entonces, partiendo desde ese punto de vista, todo hogar, toda familia es distinta a otra familia. ¿Qué me dice usted? ¿Es así o no? Es verdad, es verdad. Usted no puede ir a una casa ajena a querer cambiar las cosas a su forma, porque esa casa ajena tiene sus propias costumbres, su propia forma de ser, ¿verdad? Ahora, si una mujer va a otra casa y quiere cambiar, se va a encontrar con la otra mujer, con otra leona, ¿verdad? Y ese es un problema entre leonas, ¿verdad? Y usted ha visto cuando 2 leonas se pelean o no ha visto. Hermano, prefiero ver la pelea de 2 demonios que de 2 mujeres, en verdad le digo. Porque cuando 2 mujeres se agarran, olvídelo, hermano, o sea, olvídelo, ¿eh? Así son las cosas. Mejor déjenlo tranquilo ahí a las leonas, ¿ya? Entonces yo le decía de que cada iglesia local es igual a como una casa. Tiene sus propias costumbres, tiene su propia forma de ser. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Cada iglesia es distinta la una a la otra. Hermano, usted, por ejemplo, no puede comparar aquí en Lima mismo a la iglesia tal con la iglesia tal. Cada iglesia es distinta, queridos hermanos. Cada iglesia tiene su propia personalidad, tiene su propia forma de ser. Y no podemos andarlas comparando. Es diferente, no debemos de hacer eso. Pero el Señor aquí pone en este capítulo 2 y 3 ciertos rasgos de cada iglesia para nuestra enseñanza. Porque cada una de estas iglesias tienen virtudes, y permítame redundar y diciendo virtudes positivas, buenas, y tienen también características, rasgos malos que no debemos de cumplir, que debemos de evitar. Por ejemplo, la primera iglesia que tenemos ahí, la más conocida, es la iglesia de Éfeso. El Señor escribe al comienzo del capítulo 2 una carta a la iglesia de Éfeso. Y usted sabe cuál fue el problema de esta iglesia de Éfeso, ¿verdad? El problema de esta iglesia de Éfeso fue que era una iglesia muy conservadora de la sana doctrina, pero había perdido su comunión con Jesucristo. O sea, ¿de qué les servía? No les servía absolutamente de nada. Es por eso que el Señor le va a decir, tienes que volver a tener comunión conmigo. Y el Señor le hace una promesa a esta iglesia. Ahí está escrito en el capítulo 2. La promesa es, te daré a comer del árbol de la vida. Te voy a dar de comer del árbol de la vida. Ahora, la siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia de Esmirna, hermano, es una iglesia preciosa, porque es una iglesia pobre, pero era una iglesia que estaba sufriendo persecución, martirio. Era una iglesia que sufría permanentemente por ser fiel al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le escribe esta carta en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, dándole palabras de aliento, diciéndole que no tenga temor en medio de la persecución. Y le hace una promesa. ¿Qué promesa le hace? Te voy a dar la corona de la vida. No es que le vaya a dar la vida, porque todo creyente en Cristo Jesús, desde el momento de su conversión, ya tiene la vida eterna. Lo que el Señor le está prometiendo es darle la corona de la vida. Y hermano, y así vamos a ir encontrando cosas que el Señor trata con cada iglesia. Y el Señor le anda diciendo a cada iglesia, tienes este problema, pero esta es la solución y esta es la promesa que te doy a ti. Ahora, yo hace un rato le dije, cada una de estas iglesias nos describe un periodo de la historia de la iglesia. Ahora, lo cual quiere decir que si vamos avanzando en ese orden, tendríamos que encontrarnos hoy en día en la última iglesia. Usted puede ver que la última iglesia está en el capítulo 3, versículo número 14 en adelante, y esa es la iglesia de Laodicea. Esta iglesia de Laodicea, hermano, es una iglesia interesante porque representa la época en que estamos viviendo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Así que espiritualmente nos encontramos en la época de Laodicea.
Ahora, ¿cuál es la característica más grande de esta iglesia de la Odisea? La característica más grande de esta iglesia de la Odisea es la apostasía. O sea, apartarse del Señor. Muchas personas asisten a las iglesias, llámese a esta o a cualquier otra iglesia, pero solo asisten muchas personas que no han experimentado una conversión genuina y comienzan a conocer del evangelio de una forma intelectual, comienzan a oír las enseñanzas, pero llega un momento dado en que esas personas rechazan el mensaje de Dios y se apartan. Justamente la palabra apartarse significa apostasía. Entonces, cuando una persona se aparta, está cometiendo el pecado de apostasía. Ahora, pero también hay cristianos que apostatan de la fe, se apartan. Pero cuando son verdaderos cristianos, hermano, eso les va a durar solamente un tiempo. Porque un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, no puede estar, digámoslo así, lejos por mucho tiempo de la presencia del Señor, de la comunión del Señor, de las bendiciones que el Señor da por medio de su iglesia local. Es por eso que cuando una persona está buscando a Dios de todo corazón, ahí se ve la evidencia de que es realmente un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero la característica hoy en día es apostasía. Ahora, pero esta iglesia tenía un grave problema. Y el grave problema que tenía era que tenía muchas riquezas materiales, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que mencionamos hace un momento, que era pobre. Pero esta iglesia de la Odisea hoy en día tiene muchas riquezas materiales, pero que han cegado su visión espiritual. Así ocurre, hermanos, hoy en día. Ese es el problema de las riquezas materiales. Las riquezas materiales muchas veces nos alejan de Dios. A veces pensamos que porque tenemos dinero ya no necesitamos de Dios. Pero cuando tenemos crisis, ahí buscamos a Dios. Pero no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ver que las riquezas materiales en sí solamente son una forma de ver la bendición de Dios para que esa bendición la usemos para bendecir a otras personas o bendecir también a la causa del reino de Dios. Pero el problema de esta iglesia era que ellos, sus riquezas, los habían cegado hasta el punto de que Jesucristo está fuera de la iglesia y Él está tocando la puerta. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy llamando. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, ese es el problema. Cuando la iglesia, los cristianos, por su forma de vivir, hacen a un lado a Jesucristo y se olvidan de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, pero aún a pesar de que esta iglesia está andando así, el Señor le hace una preciosa promesa a esta iglesia de la Odisea. ¿Cuál es? Usted puede encontrarlo en el versículo número 18, un poquito más adelante. Dice aquí, en el versículo 21, en el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuál es la promesa? El que sale vencedor en medio de esta crisis de apostasía, yo le prometo que se va a sentar conmigo en mi trono. Ahí voy a estar conmigo, en mi trono. Hermano, esta es la historia de la iglesia. Como le digo, no hemos podido ver así a profundidad, solamente estamos mencionándolo a grandes rasgos nada más. Pero lo que yo quiero que usted entienda es, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos presenta en la actualidad, desde la época que Cristo fundó la iglesia, que estos dos capítulos nos dan una historia de la iglesia. Y sería precioso poder estudiar de esa manera. Pero ahora, mis queridos hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 1, sobre todo en el versículo 1, va a ocurrir lo que yo llamo algo extraordinario, algo único, algo que todos los creyentes estamos esperando que ocurra, que estamos anhelando. ¿Qué es? ¿Qué es, hermano, lo que estamos esperando nosotros? A ver, el desayuno, pastor, dice, ¿no?
¿Qué es lo que estamos esperando, mis queridos hermanos? El arrebatamiento de la iglesia. Aquí lo encontramos. Aquí encontramos en el capítulo 4, versículo 1, a Juan como un representante, o lo que nosotros llamamos en el estudio de la Biblia, un tipo de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 1, mire, lee usted conmigo, dice así. Después de esto miré, o sea, después de las 7 cartas a las 7 iglesias, que le digo ha representado a la historia de la iglesia, ¿no? Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces lo que Juan ve es una puerta abierta en el cielo. Lógico. Si la puerta está abierta, es para que uno pueda ingresar en este caso, ¿verdad? Porque si usted encuentra una puerta abierta es para que ingrese. Es por eso que yo siempre tengo la puerta de mi casa cerrada, ¿ya? Porque no quiero que entren, pues, ¿no? Así es. Entonces, por eso, para que no entren, por eso hay que tenerla cerrada. Pero en este caso, el Señor tiene la puerta de su casa, del cielo la tiene abierta, ¿verdad? Como una invitación, como un decir, entra, entren. Esa es más o menos la idea. Y luego dice versículo 1, sigue diciendo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo dijo, ahora, ¿de quién es esta voz? Es la voz de Dios. Porque la voz le dijo, sube acá, sube acá. Y luego sigue hablando y le dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Así que aquí tenemos una invitación que se le hace a Juan, y como dije hace un rato, como representante de la iglesia, como tipo de la iglesia, donde el Señor le presenta primero una puerta abierta en el cielo, y luego aquí le dice, sube acá, le dice. Hermano, es una invitación que Dios le extiende a Juan para que de la tierra, porque él se encontraba en la tierra, recuerde, en una isla donde estaba preso por predicar el evangelio, el Señor le dice, sube acá. ¿Y qué es lo que hace Juan? Versículo número 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el asunto continúa. A lo que vamos es a esto, lo que dice versículo número 2, de que Juan inmediatamente observa que en el cielo hay un trono. Ahora, se entiende que para que él pueda ver este trono en el cielo, tiene que haber ascendido al cielo y tiene que haber atravesado la puerta que estaba abierta en el cielo. Porque recuerda que el versículo 1 comienza diciendo que él ve una puerta abierta en el cielo. Y la voz del Señor que le dice, sube acá. Y ahora inmediatamente en el versículo 2, él nos dice que lo primero que él ve es un trono. Y para que él pueda ver este trono, tiene que haber entrado al cielo. Ahora, el capítulo número 4 y el capítulo número 5 de Apocalipsis, mis queridos hermanos, es lo que nosotros llamamos la corte celestial. Hay una corte. ¿Por qué hay una corte? Porque hay un rey que tiene un trono. Y eso es lo primero que ve Juan. Ve el trono de Dios, ve luego a Dios sentado en el trono, ve a los ángeles que están adorando, cantando, y esa es una corte celestial, es el trono celestial. Dios recibiendo la adoración, porque Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Qué dice usted? Hermano, ustedes paran callados nada más, ¿no? ¿O el pastor les cobra por decir amén? Amén. ¿Quién dijo amén? A ver, que me diga en mi cara que yo le cobro por decir amén. Ay. ¿A usted le cobran por decir amén, hermana? Ah, no, entonces no alce la mano. Si no le voy a cobrar de verdad. ¿Ya? Pero hermanitos, hay que decir amén de vez en cuando, pues, para que demuestren vida, ¿verdad, hermanos? Ahí está, ya. No griten tanto también, ¿ya? La estoy molestando. Pero hay que decir amén de vez en cuando, mis queridos hermanos. ¿Ok? Correcto. Entonces, eso es lo que Juan ve primero. Ahora, antes de seguir entrando en otros detalles de esta corte celestial, lo que yo quiero decirles es que aquí se ha cumplido con el arrebatamiento de la iglesia la enseñanza de Jesucristo. Podríamos ver varios pasajes, pero vamos a limitarnos a uno, ¿correcto? Por un momento dejemos Apocalipsis y vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Esta es la última noche de Cristo
antes que sea tomado prisionero, porque dentro de unas horas lo van a tomar prisionero, luego será juzgado y luego crucificado. Así que esta es la última noche y estas son una serie de enseñanzas que él está dando luego de la última cena, y este es en el famoso aposento alto. Esta es parte de las enseñanzas del aposento alto. Y en el capítulo 14, versículo 1 en adelante dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿por qué les habla de que no se turbe su corazón? Porque ellos sabían ya, de acuerdo a la enseñanza que les había dado, que él iba a ser crucificado y que él iba a morir. Pero ellos tenían miedo, tenían temor por todo lo que iba a suceder. Y luego en el versículo número 2, el Señor aquí comienza a hacerles una promesa, le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que aquí vamos teniendo la promesa. La promesa es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego el Señor le dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando del cielo, queridos hermanos, está hablando del cielo. Está hablando que en el cielo el Señor ha ido ahora, lo que Él está haciendo es preparando lugar para su iglesia, para los creyentes. Ahora, es maravilloso la descripción del cielo que usted puede encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 21 sobre todo. También en el capítulo 22. Pero en el capítulo 21 usted encuentra una descripción bien detallada de cómo es el cielo, e inclusive da las medidas de la ciudad celestial. Pero ojo, solamente ese es de la ciudad celestial nada más, no es de todo el cielo por si acaso, pero es inmensa esa ciudad celestial donde Cristo va a llevar a la iglesia. Luego el versículo número 3, aquí está la promesa también. Dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor va a llevar a la iglesia para que la iglesia esté donde Él va a estar o donde Él esté en ese momento. Ahora, es lógico, todos sabemos que el Señor Jesucristo se encuentra en el cielo. Así que el Señor, cuando venga por la iglesia, la va a llevar al cielo. Así que tenemos un destino maravilloso, queridos hermanos. El cielo, la ciudad celestial. Amén, hermanos. Qué bonito y hermoso, ¿verdad? Ahí, ese es el futuro de la iglesia. Ahora, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de la enseñanza del apóstol Pablo sobre este asunto, pero el tiempo me va ganando y tengo que seguir avanzando. Así que vaya regresando al libro de Apocalipsis, por favor. Yo ya le decía que el capítulo 4 y capítulo 5 nos presenta un maravilloso cuadro de una corte celestial, donde lo primero que Juan ve es un trono celestial, luego Juan ve a 4 seres celestiales, luego Juan ve a 24 ancianos celestiales, y luego Juan ve algo precioso y único que acá en el planeta Tierra no se puede ver. Es una adoración celestial. Es una forma de alabar a Dios de una manera única que encontramos aquí en el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis. Ahora, si usted tiene un poco de conocimiento de las Escrituras, usted recordará que Daniel en el capítulo 7 de su libro también estaba viendo una situación similar a esta. Es que exactamente es la misma visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 de su libro, que ahora Juan está teniendo aquí en el capítulo 4 y capítulo 5, una vez que la iglesia es llevada al cielo. Hermano, la adoración celestial es maravillosa. Usted puede ver esa adoración celestial aquí en el capítulo número 5 del Apocalipsis. Casi todo el capítulo 5 usted va a encontrar una adoración única, maravillosa, queridos hermanos. Por ejemplo, podemos leer, si usted gusta, del versículo número 8 en adelante, dice, capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero que es Cristo que tomó el libro, los 4 seres vivientes, que son 4 querubines, y los 24 ancianos, que representan a la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro. Fíjese, aquí comienza la adoración celestial,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ojo, dice, ¿y cuántos hay alrededor del trono? ¿Cuántos ángeles? Y su número era millones de millones. Qué precioso coro celestial, ¿verdad, hermanos? Millones de millones alabando al Señor allá en el cielo. Y dentro de esos millones de millones se encuentra también la iglesia. Ahí estará la iglesia, queridos hermanos. Así que, como siempre decimos, yo no me pierdo esa fiesta espiritual, ¿eh? Ahí vamos a estar. ¿Estará usted o no estará? Muy bien. Si no está seguro, abra su corazón a Cristo, ¿verdad? Venga a Cristo cuando aún hay tiempo de hacerlo. Versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en la mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron, se arrodillaron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, esa es la adoración celestial que se le va a estar dando a Dios en el cielo por parte, dentro de ese grupo maravilloso va a estar la iglesia del Señor. Así que parte del futuro de la iglesia, parte es ser llevada por el Señor al cielo, y parte del futuro de la iglesia es estar participando de una forma activa en la adoración a Dios allá en el cielo. Y hermano, vamos a ser parte de un coro, como dice al final del versículo 11, un coro que estará compuesto por millones de seres humanos. Así que será algo maravilloso. Ahora, lamentablemente aquí tenemos que saltearnos en el libro del Apocalipsis, porque si seguimos así como estamos viendo un poquito, explicando los capítulos, vamos a, verdad le digo hermano, vamos a llegar a la hora del almuerzo aquí sentados. Y el asunto es bien extenso. Pero solamente permítame decirle que a partir del capítulo número 6 hasta el capítulo número 18, vamos a ver una serie de juicios que el Señor va a derramar en esta tierra, a lo que nosotros llamamos durante la última semana de la profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, la semana número 70. Son 7 años de juicios que el Señor va a estar derramando sobre esta tierra a partir del capítulo número 6. El Señor va a derramar 3 series de juicios. En el capítulo 6 usted encuentra la primera serie titulada Los sellos. Más adelante usted encuentra una segunda serie titulada Las trompetas. Y luego al final, si no me equivoco, en el capítulo 16 encuentra la tercera y última serie de juicios, que son las 7 copas. Siempre son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y todos estos sellos, trompetas y copas son juicios que Dios va a derramar sobre este mundo. Ahora, es interesante también cuando uno se pone a observar cómo es que las personas van a vivir durante este tiempo cuando ya no hay iglesia. ¿Cómo? Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia con esto? Es que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene uno de los factores que tiene la sal, o una de sus obras que tiene la sal, es retener o impedir que algo se deteriore, se malogre, se eche a perder. Por ejemplo, usted puede echarle a una carne bastante sal y eso va a impedir que la carne se pudra, ¿verdad? Eso va a suceder. Entonces lo mismo ocurre hoy en día. El mundo no se viene abajo porque hay muchos creyentes que son la sal de la tierra y estamos impidiendo que este planeta Tierra se malogre más de lo que se va a malograr cuando el día, hermano mío, que no haya iglesia. Porque la iglesia es sacada de la tierra y este mundo sin iglesia, hermano, se va a dar a un abandono total. El pecado va a abundar, la perdición va a abundar.
Y ese es justamente parte de los juicios que el Señor va a traer sobre este mundo. Y como lo dije, del capítulo 6 hasta el capítulo número 18. Ahora, vámonos, por eso dije, vamos a saltearnos, por favor, hasta el capítulo 19, ¿correcto? Hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Mire qué tal santo olímpico estamos dando, ¿no? Disculpen, ¿no? Pero aquí en el capítulo 19, usted ve por el título nada más de nuestro capítulo 19, alabanzas en el cielo. Es que continúa, por decirlo así, la fiesta espiritual que dejamos al final del capítulo 5 de Apocalipsis. Aquí continúa la fiesta espiritual. Y aún más, acá hay lo que nosotros llamamos 4 aleluyas preciosos, queridos hermanos. Mire usted lo que dice capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, una gran multitud en el cielo. Recuerde, millones de millones alrededor del trono. ¿Qué decía? Fíjese, aquí viene el aleluya número 1. Aleluya, dice. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron, y aquí viene el segundo, aleluya, dice. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén. Y aquí viene el tercero, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, pues como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, y aquí viene el cuarto, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y observe por favor, dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Es que ya llegó en este momento parte de nuestro futuro, las bodas del Cordero. Y luego dice al final del versículo 7, y su esposa se ha preparado. Hermano, es redundar en lo mismo, pero valga la pregunta, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La iglesia, ese es el futuro que nos espera también. Mire, arrebatamiento, adoración. Ahora la iglesia va a ser la novia, la esposa del Cordero allá en el cielo. Ahora, y como novia, dice versículo número 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que el Señor va a vestir a su esposa, a la iglesia, la va a vestir de una manera preciosa, única, ¿verdad? Yo siempre veo algo en los matrimonios acá en la iglesia. Y usted sabe que ya tengo, por la gracia de Dios, ahora en marzo próximo, estaré cumpliendo aquí en el pastorado 33 años. 33 años, imagínense, ¿eh? Bastante tiempo, ¿no? Y en estos 33 años, según mi registro, he casado aquí en la iglesia algo de 100 parejas. Según mi registro, yo tengo mi registro de todos los matrimonios que he llevado a cabo, las fechas. También tengo su fecha de divorcio también de algunos también. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Una vez me tocó así, Pastor Martín sabe, casé a una pareja y creo que a los 3 meses, ¿no, Pastor? Se estaban peleando y se separaron, hermanos. Se separaron. Esa es otra historia. Pero entonces tenemos como casi ya 100 matrimonios, no recuerdo cuántos hemos casado. Pero yo siempre he visto un detalle que es bonito y que uno puede ver cómo las personas siempre queremos hacer lo mejor. Siempre toda novia quiere tener el mejor vestido, ¿sí o no? Dígame una novia que no quiso tener el mejor vestido. Bueno, las que se han casado, ¿no? Dígame que no quiso usted tener el mejor vestido. Todas, ¿sí o no? Todas, ¿no? Una vez una novia me consultó si podía tener su vestido de la cola tan grande como la de Lady Diana. Y yo le dije, hermanita, ¿y por dónde vamos a entrar todo? Le digo, no, una cola aquí. Va a salir, le digo, vaya hasta el patio. ¿Hasta dónde? Le digo, vamos a salir esa cola. Le digo, no. Y le digo, no sería muy sabio tener un vestido con una novia tan grande en un local tan pequeño, bueno.
Si quiere tener así, conseguimos otro local, ya se lo dejo a usted, que hable con el arzobispo de Lima para que nos alquile la catedral, ¿no? Pero toda novia siempre quiere tener el mejor vestido, el vestido más hermoso, más bonito, y está bien, tiene que ser así, ¿verdad? Porque es una ocasión única, porque todos nos casamos pensando solo en una vez, ¿verdad? ¿O usted se casa pensando 2, 3 veces? No, nos casamos pensando solo una vez. Bueno, algunas veces, como en mi caso, puede ser, ¿no?, que alguien queda viudo, viuda y ya está pensando segunda vez, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero no sé, el Señor, todos nos casamos pensando en una sola vez, ¿verdad? El cristiano no es que el cristiano no le entra al divorcio, por si acaso, ¿ya? Esa no es parte de la enseñanza del Señor. Aunque claro, hay un detalle ahí que podríamos hablar, pero no es la ocasión. Pero como decimos, ¿no? Aquí la iglesia, según este versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino. Dice que es limpio y resplandeciente, dice. Ahora, ese es el vestido de la iglesia, porque la iglesia es una iglesia santa para el Señor, ¿verdad? Es una iglesia preciosa para el Señor. Así es la iglesia. Esa es parte de nuestro futuro, queridos hermanos. Ahora, y parte de nuestro futuro también, aquí en el mismo capítulo 19, usted puede ver que en el versículo 9 y 10 se habla de una cena de las bodas del Cordero. A veces algunos cristianos dicen, yo quiero estar en la cena, porque están pensando en comer nada más. Pero yo le doy una mala noticia, no es una comida que se va a poner en una mesa. Porque si usted sigue leyendo el capítulo 19, usted va a encontrar que esta cena son cadáveres que cuando Cristo regrese a la tierra, eso está en el capítulo 19, el Señor va a destruir los ejércitos del anticristo y la cena es para las aves carroñeras, para los buitres que van a estar ahí presentes y se van a comer los cadáveres. Y ahí está en el capítulo 19, dice, ok, vengan las aves, aquí están los cadáveres, aquí está la cena del Señor. Así que saque de su mente que usted va a estar en una mesa ahí con un buen tenedor y un buen cuchillo, ¿no? Comiendo, eso no es. Así que va a ser una cena, pero para las aves. Pero lo que aquí encontramos luego a partir del versículo 11 es lo que nosotros llamamos el evento más anunciado en toda la Biblia. ¿Cuál es el evento más anunciado en toda la Biblia? Hermano, literalmente desde el Génesis. ¿Cuál es el evento más anunciado en toda la Biblia? Hace un rato yo les dije el evento más esperado por la iglesia. ¿Cuál es el evento más esperado por la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Tiene que haber alguna señal antes que venga el arrebatamiento de la iglesia? No, Señor, no tiene que haber ninguna señal. Puede ocurrir en este momento como en el momento que Dios disponga que así sea. Pero volviendo a la pregunta que les hice hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el evento más anunciado en toda la Biblia? ¿Cuál es el evento? ¿Perdón? Exactamente, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el evento más anunciado en toda la Biblia. Y aquí ocurre en el capítulo 19, versículo 11 en adelante, que vamos a leerlo rápidamente, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, es Jesucristo, el Verbo de Dios. Y el versículo 14, observe, nos va a hacer recordar a la iglesia, la esposa del Cordero. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿No le hace recordar a la novia, a la iglesia del Señor, a la esposa? Claro, porque la iglesia va a venir juntamente con Cristo a la tierra, acompañando a Cristo va a venir la iglesia.
Luego el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa la garra del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, aquí viene lo que le decía de la cena, dice, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí está la cena que les estaba diciendo, bueno. Y luego dice versículo 19, y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía desde la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, esta es la segunda venida de Jesucristo. ¿Y para qué viene Jesucristo? Capítulo 20, si usted observa el capítulo 20, por favor, usted observe nada más que en el título del capítulo 20 dice los 1000 años, que Cristo viene para establecer un reino mediatorio e histórico que va a durar 1000 años. Eso es lo que va a hacer Cristo. Hermano, vamos a tener que saltearnos, porque ya el tiempo me está ganando, y me pusieron el reloj más grande, creo, como diciendo, pastor, mire la hora, ¿ya? Ahora, el capítulo 22, tenemos que saltearnos, donde vamos a ver todavía algo más del futuro de la iglesia. Aquí encontramos ya el cielo, la eternidad, porque luego de ese reino de 1000 años que encontramos mencionados en el capítulo 20, el Señor va a establecer su reino eterno, y va a tener, por decirlo así, como capital del universo al planeta Tierra. Porque en el capítulo 21 se describe cómo la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, una ciudad de oro, según lo que dice la palabra del Señor. Y luego se describe, dan muchos detalles sobre cómo es el cielo en el capítulo 21. Calles de oro, cada puerta es una perla inmensa, imagínense usted eso, ¿no? Hermano, va a ser algo fantástico, algo precioso, algo único. Téngalo en cuenta eso, ¿no? Yo la vez pasada estaba conversando con una persona que me decía si yo había leído un librito que se titula El cielo es real. No sé si ustedes lo han leído. ¿Han leído ese libro o no lo han leído? De un niñito que estaba mal, creo y murió por un rato, ¿no? Y su alma, su espíritu se fue al cielo. Ahora sí recordaron, ¿no han leído varios de ustedes? Hay película inclusive de eso. Ok, ya yo le voy a decir, no lean porque es pura mentira lo que hay ahí. Así les maloro la fiesta. Hermano, es pura mentira lo que hay ahí. Ahí ese niño, yo no sé, debe haber soñado, debe haber tenido un sueño cuando estuvo así, ¿no? Y luego él ha contado. Pero lo que él cuenta en el libro, hermano, porque yo he leído su librito, hermanitos míos, le voy a decir de que no se ajusta a la enseñanza de la palabra de Dios. Y usted y yo sabemos muy bien que nosotros no tenemos que guiarnos porque una persona dijo, he muerto, fui al cielo, estuve un rato, vengo y te cuento cómo es el cielo. No, hermano, yo no me tengo que guiar por lo que una persona dice que tuvo una experiencia así. Yo me tengo que guiar por lo que la palabra de Dios dice, por lo que la palabra de Dios enseña. Por eso le digo, ¿no? Es un libro que nos puede entretener, hermanitos míos, y yo lo pongo en ese nivel, entretenimiento. Pero que sea verdad bíblicamente lo que cuenta en ese tiempo joven niño, luego ya un hombre adulto hoy en día, no se ajusta a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que lea usted la palabra de Dios antes de andar de repente creyendo todo lo que por ahí escriben, ¿verdad? Tenga cuidado, ¿ya? Ok, si gusta en otro momento podemos charlar de eso. Pero aquí está cómo es el cielo. Aquí está cómo es el cielo realmente, el cielo de Dios. Pero aquí el Señor, hermanos, en el capítulo 22 va a ponernos en evidencia que Él viene pronto. Mire lo que dice versículo número 7. Mire lo que dice versículo 7. Capítulo 22, versículo 7 dice, he aquí, vengo
pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que es una bendición estudiar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pero dice, he aquí, vengo pronto. Luego en el versículo 12 repite algo similar. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego repite algo que leímos en el capítulo 1, donde él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Luego el versículo 16, por leer lo que también el Señor habló aquí en este capítulo, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y una vez más el Señor va a repetir que Él viene pronto. En el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Y luego dice, sí, ven Señor Jesús. Hermano, entonces en 3 ocasiones aquí en el capítulo 22, el Señor dice, vengo pronto, vengo en breve. Hermano, es que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. La venida de Cristo puede ocurrir ahora. Y frente siempre a esta realidad, porque es una realidad, hermanos, tenemos que comenzar a evaluarnos, a preguntarnos, ¿estamos listos para poder comparecer ante la presencia del Señor en cualquier momento? Mire usted que nosotros nos preparamos para todo, ¿verdad? Usted se prepara si va a tener una cita con una persona. Si usted mañana tiene una cita con el médico, usted se prepara. Si usted va a tener una cita con un profesional, un abogado, no sé qué, usted se prepara. Pero nos estamos preparando para tener un encuentro con Dios en cualquier momento. No estoy hablando necesariamente de la muerte, aunque también, hermano, nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Pero si Cristo viniera en cualquier momento ahora, ¿está usted listo para que usted pueda estar presente ante el Señor? Porque todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Está usted preparado? Y luego, para ir terminando, el versículo 17, observe la respuesta de la iglesia ante el hecho de que Cristo dice, yo vengo pronto. Versículo 17 dice, y el Espíritu, lógicamente el Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dicen, ven, dice, ven. Ahí está, ven. Hermano, la iglesia tiene que decir, ven, sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Así tiene que decir la iglesia siempre. Y el que oye diga, ven. Ahora, pero la segunda parte de este versículo 17, hay una invitación a toda persona, a todo hombre y a toda mujer, una invitación a tener una salvación gratuita, porque Dios siempre ofrece salvación a todo ser humano, no solo a los elegidos, a los escogidos, no. El Señor ofrece salvación a todo ser humano, a todo hombre y a toda mujer. Que dice al final del versículo 17, dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, no el elegido, el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es una invitación a salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, aún hay una invitación que se le está extendiendo. Y usted tiene la libertad de decidir, ¿acepto la invitación o rechazo la invitación? Yo le contaba al pastor Martín hace una semana, le decía, en estas últimas semanas, meses que estoy un poquito mal de mi salud, así que ustedes saben que he estado mal de mi salud últimamente, me han llegado más invitaciones, hermanos. Me han invitado hasta para ir a predicar a provincia, me han invitado aquí en Lima, me han invitado a reuniones y digo, ay, ¿cuándo llegan? Y yo he tenido que andar diciendo, no puedo, ¿no? Por ahora, ¿no?
Pero así es. O sea, hay invitaciones que usted le puede decir no, pero hay una invitación que si usted la rechaza ahora, usted se va a lamentar por toda la eternidad. Y esa es la invitación de salvación que Dios ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje para todo hombre y toda mujer que está con un corazón listo para venir a ti, Señor. Pedimos, Padre, que toda persona que haya escuchado esta mañana tu palabra predicada en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, Señor, donde se ha predicado tu palabra, puedan abrir su corazón y venir a los pies de Cristo Jesús. Padre, gracias también porque los que ya somos parte de la iglesia, podemos ver en la Biblia, Señor, que la iglesia tiene un maravilloso futuro. Nos espera el arrebatamiento, nos espera que vamos a ser parte de ese coro celestial, nos espera que vamos a vamos a estar en el tribunal de Cristo para recibir coronas. Nos espera, Señor, que vamos a ser parte, Señor, de ese maravilloso momento donde se van a cabo las bodas del Cordero. Padre, te vamos a acompañar a ti viniendo a la tierra a establecer tu reino y vamos a estar morando contigo toda la eternidad. Señor, tenemos un maravilloso futuro como iglesia. Te damos gracias. Te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Y te bendecimos a ti, Señor. Y lo hacemos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes. Bendiciones.